Me gustaría que fuera conmigo a la palabra de Dios. Vamos a estudiar en esta hora lo que la palabra del Señor nos habla en Segunda de Corintios, capítulo 2, del versículo 10 al versículo 11. Vamos a estar hablando acerca de algo que considero es muy importante y es algo que tenemos que estar conscientes que todos los días lo estamos enfrentando. Todo hombre, toda mujer que se compromete o que decide seguir a Cristo entra en una batalla espiritual que es imposible de detener. Eso va a estar constantemente. Y la Biblia nos habla de 3 enemigos a los cuales nos enfrentamos como cristianos. Esos 3 enemigos es el diablo o Satanás. El segundo enemigo es nuestra naturaleza pecaminosa, nuestro anhelo por pecar. Y el tercer enemigo es el mundo. Y vamos a estar viendo a partir de hoy estos 3 enemigos. En primer lugar, me gustaría hablar acerca de lo que es el diablo y cómo trata de desanimar, de engañar y de pelear contra los cristianos. Ahora, antes de empezar a considerar las artimañas del diablo, es necesario entender esto. No hay una lucha cósmica en el universo entre un Dios bueno y un Dios malo. No existe una batalla en la cual Dios esté enfrascado y considerando si en algún momento el diablo va a ganar. ¿Sí está en esto? En primer lugar, tenemos que entender lo que la Biblia nos dice. El diablo no es otro Dios. El diablo es un ángel caído que se rebeló contra Dios y Dios lo expulsó del paraíso y lo envió a un lugar que es el infierno. Sin embargo, el enemigo también tiene cierta autoridad en la tierra sobre aquellos que no han rendido su vida a Cristo. Por eso la Biblia lo describe como el príncipe de este mundo, ¿sí? Entonces, o el Dios de este siglo. Pero no es que sea el Dios bueno contra el Dios malo. Aquí hay que entender algo, que la batalla ya está ganada, porque dice la palabra de Dios en Efesios que el Señor Jesucristo avergonzó a Satanás y a todos los demonios. Y al momento en el que nosotros nos rendimos a Cristo y somos lavados con la sangre de Jesús, ya no le pertenecemos al enemigo. Por eso ahora somos sus enemigos, valga la redundancia. Pero no es que yo tenga que estar luchando contra el diablo constantemente para vencerlo, escuche bien. Y creo que en esto debemos de prestar bastante atención. A pesar de que el diablo ya fue vencido por Cristo en la cruz del Calvario, sigue siendo un enemigo poderoso que nos da lata todos los días. No puedes minimizar el poder del enemigo tampoco. ¿Sí está en esto? Pero no es que Dios esté peleando contra el diablo. Eso es lo que tenemos que entender. Dentro de todo el plan eterno, soberano y perfecto que Dios tiene, ya está marcada una victoria de una vez y para siempre contra el enemigo. De hecho, basta abrir la palabra de Dios, nos vamos a Apocalipsis y podemos leer el destino del enemigo y de todos los que le siguen. O sea, no es como una historia que no sabemos en qué va a terminar. Es una historia que la palabra nos dice en qué va a terminar. Porque todo lo que el enemigo hace, escuche bien, está bajo la autoridad de lo que Dios permite. Dios es soberano, perfecto y gobierna sobre todo el universo. Que aún el enemigo no puede hacer nada si Dios no lo dice. No hay una guerra entre el Dios malo y el Dios bueno. Hay un solo Dios que gobierna eternamente, perfectamente, y es el único Dios. Esto es lo que la palabra nos enseña. Cuando Jesús habla acerca del diablo, nos da algunas descripciones de él. Él es padre de mentira. Es decir, nunca te va a decir la verdad. No puede. Y número 2, a lo que ha venido es a matar, hurtar y destruir. Esta es una lucha constante que va a estar siempre. Cuando nosotros leemos los libros, los cuentos y vemos películas en las cuales las personas vienen y que hacen un pacto y que platican y ofrecen, el enemigo siempre está ofreciendo cosas buenas, pero la Biblia dice, no te puede dar nada bueno.
Entonces tenemos que ir a la palabra de Dios y descubrir cómo el Señor Jesús, cómo la Biblia nos describe a nuestro enemigo. Es un enemigo poderoso en el cual yo no me puedo poner al tú por tú, porque dice Judas, porque en los últimos tiempos habrá personas blasfemas que hablarán lo que no saben y lo que estarán diciendo y querrán hacer guerra contra las potestades. Sin embargo, ni aún el arcángel Miguel, dice la palabra de Dios, cuando estaba peleando por el cuerpo de Moisés, se atrevió a reprender al diablo, sino que dijo, el Señor te reprenda. O sea, no es ese Dios que me quieren pintar como el Dios bueno y el Dios malo. Esos memes que hay de repente donde están jugando vencidas, Dios o el diablo. ¿Quién va a ganar? Usted y yo ya sabemos quién va a ganar. ¿Sí me explico? Pero esas ideologías que hay de repente se nos quedan. La otra cosa es, yo le voy a machacar la cabeza al diablo. Para machacarle la cabeza al diablo se necesita el poder y yo lo voy a... Eso también es el otro extremo. La Biblia no dice que yo tengo que pisotear al diablo. La Biblia dice que Cristo en la cruz del Calvario le aplastó la cabeza. Él, no usted. Bueno, yo me levanté en la mañana y anduve peleando con él. ¿Y por qué? No, es que yo lo agarro y lo amarro en un árbol. ¿Por qué? Es bien curioso cuando la gente dice, hermano, y estaba esta guerra y yo lo até. Ah, qué bien. Pero a los 3 días lo volvió a atar. O sea, lo ataste y se desata. Entonces, ¿cómo es eso? Porque no es real. Eso no existe. Tú no puedes atarlo. Cristo lo venció en la cruz del Calvario y hay un final ya escrito. Pero ¿qué me dice la Biblia y por qué me dice que es mi enemigo? Escuche, 2 Corintios capítulo 2, versículo 10 al 11, dice el apóstol Pablo, a quien ustedes perdonen, yo también lo perdono. De hecho, si había algo que perdonar, lo he perdonado por consideración a ustedes en presencia de Cristo. Pablo está hablando con los corintios acerca de un hombre que había ofendido a la congregación, que había ofendido a Pablo, que le estaba fallando a Dios, entró en un periodo de disciplina donde ellos lo excluyeron en algún momento del momento de adoración y de participar. Pero Pablo dice, perdónenlo también para que la tristeza no lo ahogue y se pierda. Es necesario que llamen y lo que ustedes perdonen, yo también lo perdono. Y qué importante es esto. En el versículo 11 dice el apóstol Pablo, para que Satanás... Escuche lo que dice, no se aproveche de nosotros. Que no se aproveche tanto del que fue herido como de nosotros que estamos poniendo la disciplina, es lo que dice el apóstol Pablo. Porque Satanás, dice el apóstol Pedro, es como un león rugiente que anda buscando a quién devorar. No descansa. Ahora dice Pablo, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas. Pablo dice, tenemos que estar conscientes de que estamos enfrentando un enemigo al que tenemos que manejar con cuidado porque ha dejado artimañas. Ahora escuche bien, el único ser omnipresente que está en todas partes al mismo tiempo es Dios. El enemigo no puede estar en todas partes al mismo tiempo. Es que, hermano, el diablo a mí me ataca todos los días. En cierta manera tienes verdad, pero no es que está físicamente contra ti y al mismo tiempo está en otra parte. Recuerdo que teníamos un compañero en el seminario que cuando alguien le decía, él es el más chiquito, el más pequeño ahí en el seminario, era muy travieso, no se aguantaba y todos teníamos que andar atrás de él. Recuerdo que este hermano tenía 16 años cuando estaba estudiando ahí. Estudiaba en un instituto y terminó la secundaria y se fue para allá y ahí estaba. Y recuerdo que siempre le decían, ten cuidado. Voy a omitir el nombre porque él está ejerciendo, ¿no? Y le decíamos, ten cuidado, no seas así, cuida tu vida. No. Y le decían algunos, es que el diablo anda como león rugiente y te puede devorar. Tienes que tener cuidado con tu vida. Y él decía, no, el diablo anda en China, en Japón, por allá con gente más importante. Yo no soy tan importante para él. Y nos causaba risa porque en cierta forma tenía verdad. El diablo no puede estar en todas partes al mismo tiempo, pero dice el apóstol Pablo
que no podemos ignorar sus artimañas. Es decir, como el diablo no puede estar en todas partes, pero tiene mucho más tiempo en esta tierra, más que nosotros, amados hermanos, escucha bien esto, el diablo ha dejado diferentes trampas puestas en muchos lugares, en los cuales, si nos descuidamos, es fácil caer en ellas. No puede estar en todas partes. Pero dice el apóstol Pablo, no podemos ignorar sus artimañas, sus mentiras, sus trampas, sus estrategias, lo que él utiliza para engañarnos a cada uno de nosotros. Hay personas que dicen, hermano, es que yo estaba orando y ahí el diablo me agarró y me sacudió y me traía de un lado para otro. Oye, cuando tú estás orando no estás hablando con el diablo, estás hablando con Dios. Entonces debemos de tener cuidado con todas estas experiencias que otros tienen o que muchas veces nos llevan a sugestionarnos. Es más fácil pensar que el diablo está en una etiqueta de refresco, en una marca de champú, en una marca de mayonesa, en algo así, en un restaurante, en un regalo que te dieron y considerar, ahí es el diablo. El diablo está encantado de la vida mientras nosotros estemos distrayendo nuestra atención y estemos recortando esas etiquetas y las estemos quemando y estemos peleando contra esa marca de champú y estemos luchando contra esos productos porque alguien nos dijo que eso era del enemigo. La trampa del enemigo no es esa marca, la trampa del enemigo es distraerte haciéndote creer que esos productos hacen que haya maldición en tu casa o que tú no puedas disfrutar la bendición de Dios porque lo has metido. Esas no son las estrategias del diablo. La Biblia nos habla de varias artimañas del enemigo. En esta mañana solamente me gustaría compartir 4 estrategias del enemigo o 4 trampas o 4 artimañas que él pone. Estas 4 mentiras. Ahora escuche muy bien. El campo de batalla del enemigo no es exterior. El campo de batalla es nuestra mente. No son las experiencias sobrenaturales. No son las experiencias que vemos y decimos, aquí está el enemigo, eso está haciendo, me quiere robar la paz. Claro que te quiere robar la paz, pero no necesariamente ese es el campo de batalla. Lo más difícil es lo que está sucediendo aquí adentro de nuestra mente con todos los argumentos que el enemigo puede usar para que nosotros no disfrutemos de las bendiciones de Dios. Ahora, escuche muy bien también lo que le voy a decir. El diablo no puede robarte ninguna bendición que Dios te ha dado. Pero sí puede envenenar tu mente de tal manera que dejes de disfrutar la bendición que Dios te ha dado. Y eso es muy diferente. Como el enemigo no te puede arrebatar, ahora me encanta lo que la palabra de Dios nos enseña. Si estás en Cristo, eres bendecido por el Señor y el diablo nunca va a poder maldecirte. Pero puede distraerte y engañar tu mente y dejar de bendecir o dejar de agradecer tu corazón al Señor. Primera artimaña del enemigo. Vamos para la palabra de Dios. Génesis capítulo 4, versículo 6. Esta es la primera mentira del diablo. Si la quiere anotar, esta es la primera mentira del diablo. El diablo siempre te va a decir, Dios miente. Esa es la primera estrategia de Satanás. Empieza a trabajar en nuestra mente por una situación que estamos atravesando, por algún momento en el cual estamos en una lucha contra la tentación, en algo por lo cual nosotros estamos queriendo mejorar y no podemos, pero el enemigo siempre nos va a decir esto, Dios miente porque Él te quiere privar del deleite de la vida. Esa es la mejor mentira del enemigo y le ha funcionado desde el principio. Dice la palabra de Dios que Satanás fue lanzado del cielo, pero no fue lanzado él solo, sino que pudo convencer a la tercera parte de los ángeles y arrastrarlos juntamente con él. Ahora, si el enemigo pudo engañar y persuadir a un tercio del ejército celestial, ángeles que miraban el rostro de Dios, que estaban con él, que lo conocían, que lo miraban, ¿cree usted que no seremos presa fácil nosotros si no estamos alertas en sus artimañas? O sea, tenemos que prestar atención a todo lo que la Biblia nos va diciendo, porque el enemigo
es el mejor estafador que hay, y como conoce la escritura de tal manera mejor que nosotros, muchas veces la va a usar a través de un argumento que no es saludable. El diablo es padre de mentira. Y siempre va a manejar verdades a medias. Pero escuche bien, una verdad a medias es una mentira completa. Pero cuando se dice la verdad a medias, nos seduce, suaviza la conciencia y podemos tragarnos la mentira. Esta es la primera mentira. Génesis 3, del versículo 4 al 6. Si usted va desde el versículo 1, se va a dar cuenta cómo la Biblia nos habla acerca de todo lo que el Señor le dio al hombre, a Adán y Eva. Les dio todos los árboles, disfruten, pero les dijo, del árbol de la ciencia del bien y del mal, de ese árbol no podrán comer. El versículo 4 dice que la serpiente era más astuta que todos los animales que había en el huerto. El versículo 4 dice, pero la serpiente dijo a la mujer. Escuche bien. Llega y le dice la serpiente a Eva, ¿con que Dios les ha dicho que no coman de ningún árbol del huerto? Y Eva dice, no, eso no es lo que dijo Dios. Ah, no, ¿qué dijo Dios? Que este árbol que está aquí no podemos comer, ni siquiera tocar. Y escuche la soberbia de la serpiente. No es cierto. No van a morir. Plantó el argumento. El versículo 5 dice, Dios sabe muy bien. Hermano, ¿Satanás puede usar el nombre de Dios por lo que la Biblia dice? Sí. ¿Por qué proliferan tantos falsos maestros, falsos apóstoles, falsos pastores, falsos cristianos y hacen tantas aberraciones en el nombre de Dios? Porque Pablo dice en Gálatas que Satanás se puede disfrazar de ángel de luz. Y puede hacer que sus ministros parezcan hombres de bien. Satanás engañó a la tercera parte de los ángeles. Y ahora, Adán y Eva, la primer pareja creada por Dios, que hablan con Dios cara a cara y disfrutan la presencia de Dios todos los días, nos damos cuenta cómo Satanás llega y también los engaña. Fíjense que esta mañana. Por algo el apóstol Pablo dice, tenemos que tener mucho cuidado porque no ignoramos sus artimañas. Lo que está diciendo Pablo es, las artimañas del diablo son peligrosas y no hay que ignorarlas. Dios sabe muy bien, dice el enemigo, que cuando coman de ese árbol se le abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. La mujer vio que el fruto del árbol, fíjate, después de que Satanás le dijo, come del árbol y no vas a morir, come del árbol y serás como Dios. Después de eso, el versículo 6 dice, cuando la mujer vio el fruto del árbol, se dio cuenta que el árbol era bueno para comer, que era atractivo a la vista y que era deseable para adquirir sabiduría. Ya ella no había visto el árbol así. Después de que platicó con la serpiente, entonces el árbol se vio así. ¿Por qué? Porque el enemigo plantó una idea, ella lo creyó y dijo, ¿es que el árbol es bueno? ¿Es que el árbol es deseable? ¿Es que el árbol me puede dar sabiduría? Pero era casi como decir, Eva, no necesitas la sabiduría del árbol. Si tienes a Dios, ¿quieres preguntar algo? ¿Quieres conocer algo? ¿Quieres descubrir algo? Pregúntaselo a Dios. El único árbol en el cual el Señor les dijo, no coman del conocimiento del bien y del mal, no era porque Dios no quería que Adán y Eva no conocieran el bien y el mal, escuche bien, sino que era el camino directo para cualquier cosa que tú quieras saber, pregúntamelo a mí. Dios quería ser el proveedor de todas las cosas, Dios quería ser la fuente de sabiduría, Dios quería ser la fuente del conocimiento, Dios quería que toda duda que Adán y Eva tuvieran, ellas vinieran con Dios y lo platicaran. Pero Satanás ofrece otro camino y les dice, no necesitas a Dios, necesitas este árbol. Y si comes de este árbol,
ya no vas a necesitar a Dios. Tú vas a ser como Dios. ¿Sabe por qué la tercera parte de los ángeles descendió del cielo? Porque querían ser como Dios. ¿Sabe por qué Satanás fue expulsado del cielo? Porque quería ser como Dios. Es la misma artimaña que usó Lucifer, que usó con los ángeles y que sigue usando en este tiempo. No necesitas a Dios. Tú puedes ser el empresario más exitoso. Tú puedes ser el mejor padre. Tú puedes ser el hijo más responsable. Tú puedes ser el trabajador excelente. Tú puedes ser el mejor vecino. Tú puedes ser la mejor persona sin necesidad de Dios. El argumento sigue siendo el mismo. No necesitas la sabiduría, el conocimiento ni una relación directa con Dios. Te estoy ofreciendo otro camino. Ese es el peligro. El enemigo siempre nos va a decir, como piensan nuestros hijos cuando les prohibimos algo. No vas a ir a tal fiesta. No puedes tener esta amistad. No te conviene relacionarte con tal personas. Fíjese cuál es el argumento, y también nos pasó a nosotros. Lo primero que pensamos es que no me dejas disfrutar la vida. Es que tú ya viviste tu vida y no me dejas vivir la mía. Es que tú ya hiciste todo lo que querías y no me dejas a mí. Ese es el enemigo. No tu hijo ni tus padres, pero es el argumento que el enemigo siempre usa. El argumento del enemigo siempre va a ser los mandamientos que Dios te están limitando de lo bueno. Es decir, el argumento del enemigo siempre va a ser Dios no quiere que disfrutes la vida. Fue lo mismo que le dijo a Eva. Mientras que los mandamientos de Dios nos permiten disfrutar todo lo que somos, todo lo que tenemos, sin dañar nuestro cuerpo, sin ofender a Dios y sin perjudicar a los que nos rodean. Hermano, eso es pecado. ¿Ofende a Dios? Pues la Biblia no me lo dice, no es pecado. Pero esto, hermano, ¿qué voy a hacer? ¿Lastima a tu cuerpo? Tampoco. ¿Y el que está a tu lado? Tampoco. Los mandamientos de Dios nos llevan a adorar a Dios, a cuidar nuestro cuerpo y a los que nos rodean. Pero el argumento del enemigo siempre es el mismo. Dios quiere que tú no disfrutes de la vida. Vamos a la iglesia a adorar al Señor. Y la gente dice, pero voy a ir a la iglesia y ya no voy a poder escuchar tal canción y ya no voy a poder ir con mi amigo y ya no voy a poder hacer tal cosa porque creemos que la vida en Cristo es una vida desabrida, sin deleite, sin alegría y sin gozo. Mientras que la vida en Cristo, hermano, se descubre el gozo verdadero, el deleite en lo que Él nos ha dado y el disfrute de cada bendición que pone a nuestro alcance. Sin ofender a Dios, sin dañar nuestro cuerpo y sin dañar a nuestro prójimo. El mal no hace daño al prójimo. Tenemos que prestar atención a eso, pero el enemigo, la primera artimaña, el primer engaño, la primera trampa siempre va a ser, Dios quiere privarte de algo bueno. Dios no te quiere privar de nada bueno. Dios te quiere librar de todo lo malo. Segunda mentira. Vaya conmigo a Mateo capítulo 4, versículo 3. La Biblia dice que después de que el Señor Jesucristo fue bautizado, el Espíritu Santo descendió sobre él con forma de paloma y que se escuchó la voz del Padre que dijo, este es mi Hijo amado, a él escuchen. Sin embargo, el Espíritu Santo lo llevó al desierto, dice la Biblia, para que fuera tentado. La segunda mentira del enemigo siempre va a ser esta. Si fueras hijo de Dios, nunca tendrías necesidades básicas. Si tú realmente fueras un hijo de Dios o una hija de Dios, no ibas a tener jamás necesidad. Siempre te van a pagar la quincena a tiempo. Nunca va a estar la alacena vacía. Siempre tendrás abundancia. Mateo capítulo 4, versículo 3 dice, el tentador se acercó y le propuso, si eres el Hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. ¡Hey! Le dice Satanás a Jesús, si realmente eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan, que se vuelvan pan. Haz un milagro, que sea creativo, que sea sorprendente, que sea sobrenatural. Amados hermanos, qué peligroso es cuando nosotros creemos que una vida en Cristo está llena de experiencias místicas y que todos los días estaremos viendo experiencias sobrenaturales o milagros.
o milagros que nunca en otra persona se pueden ver. Quiero contrarrestar esto con lo que dice el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 6, cuando nos enseña a orar y el Señor Jesús dice, esta es la oración que ustedes van a hacer. Y una de las partes principales, la primera petición que empieza en el Padre Nuestro es el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Satanás le dice a Jesús, no necesitas a Dios. Si tú fueras su hijo, puedes, independientemente de él, transformar las piedras en pan. Mientras que Cristo nos lleva y nos dice, aún en lo más básico, tienes que depender de Dios y clamar a Él para que te dé el pan diario. Necesitamos mirar a Dios en medio de todas las cosas. El argumento del enemigo es, siempre habrá milagros de provisión y nunca pasarás necesidad. Cuando estás pasando por momentos difíciles, cuando la crisis llega y toca la puerta de tu casa, cuando la alacena quedó vacía y el trabajo también se acabó, cuando se quitaron todos los medios de provisión, cuando estás preocupado por una deuda que tienes que pagar y no te han dado lo que te corresponde, cuando estás en esa cama dando vueltas o en tu sala llorando, mirando la ventana, cuando estás en desesperación, ahí es cuando el enemigo llega y te empieza a decir, si realmente Dios te amara, si realmente fueras hijo de Dios, si realmente el Señor estuviera contigo, si realmente el Señor te buscara, si realmente fueras importante, ¿te das cuenta? El enemigo es tan astuto y empieza a decir, a nadie le interesas, a nadie le importas, nadie te manda mensajes, estás tú solo luchando. Es la misma herramienta que estaba usando y diciendo, si fueras hijo de Dios, el pan aparecería en las piedras y nunca pasarías necesidad. Sin embargo, la respuesta de Cristo fue la siguiente. Escucha bien, dice el versículo 4, Jesucristo respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús le está diciendo al enemigo, el Hijo de Dios no vive solamente del pan físico, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y aunque el pan físico faltara en este momento en la casa, el alimento de Dios, ese es eterno y me está sosteniendo. Amén. Escuche bien, si alguien dice es que los hijos de Dios no deberían estar pasando por crisis ni por hambre, Deuteronomio capítulo 8, versículo 3, dice de la siguiente manera, Dios te humilló y te hizo pasar hambre. ¿Quién lo hizo? Dios. Escucha, la evidencia de que Dios te ama no es la abundancia de pan en tu casa. Muchas veces Dios va a hacer que pasemos por periodos de escasez para que podamos depender de Él y recordar que nuestro proveedor no es el trabajo, no es el pariente, no es el amigo, es Él directamente y te va a sostener en medio de la crisis. Amén. El enemigo sigue usando las mismas artimañas, porque siempre que un hijo de Dios pasa por momentos de tribulación, de escasez o de crisis, siempre usará el mismo argumento. Ni un milagro pasa contigo, con otros te fijas cómo el Señor habla y cómo el Señor hace milagros y cómo el Señor responde, y contigo no, Él te abandonó. Sigue clamando a Dios, porque el pan que necesitas, Él te lo va a dar siempre. Amén. Él no te va a dejar. ¿Con qué propósito el Señor hace pasar a su pueblo el hambre? Deuteronomio 8:3, estamos en esto, te humilló y te hizo pasar hambre, pero luego, ¿sabe qué hizo? Te alimentó con maná, comida que ni tú ni tus antepasados habían conocido. Lo que nadie más te puede dar, Dios te lo va a dar, con lo que te enseñó que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Hay un alimento que el diablo no te puede arrebatar y no puede atacar, y ese alimento es el alimento de la palabra de Dios. Gloria a Dios. Es hermoso cuando abrimos la palabra y encontramos el alimento que necesitamos. Señor, estoy desesperado, no sé qué va a suceder, siento mucha angustia, mi fe se está acabando, mi esperanza está agotándose, ya no puedo seguir adelante. Y el Señor nos dice, no es solamente el pan físico el que necesitas, abre la palabra y ahí está el alimento.
Todo lo que necesitamos está en la palabra que sale de la boca de Dios. Tienes que ir a la Biblia aún en el momento de escasez. Porque si no, el enemigo va a ser presa fácil de ti. Tercera mentira que el enemigo siempre usa. En el mismo capítulo de Mateo 4, versículo 6. Este argumento siempre lo va a usar el enemigo. Si fueras hijo de Dios, tu cuerpo sería indestructible o intocable. ¿Por qué me enfermo, hermano? Si soy hijo de Dios. Si la palabra de Dios dice que Él en la cruz del Calvario llevó nuestras enfermedades y nuestras dolencias, el Hijo de Dios no debería estar enfermo. Ese es un argumento lógico. Escuche bien. Cristo llevó nuestras enfermedades y nuestros dolores en la cruz del Calvario, pero mientras estemos en este cuerpo, nuestro cuerpo se duele, nuestro cuerpo se enferma. No es intocable, no es indestructible, pero un día los que hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, al cerrar nuestros ojos aquí en la tierra, despertaremos en un lugar donde no hay muerte, no hay dolor y no hay enfermedad. Ahí ganó la victoria el Señor. Hay una esperanza más allá de esta tierra. Hay muchas promesas que el Señor ganó en la cruz del Calvario que no vamos a disfrutar aquí en la tierra, pero los vamos a disfrutar de este lado del cielo. Si fueras hijo de Dios, tu cuerpo fuera indestructible. Vaya conmigo a Mateo capítulo 4, versículo 6. Y le dijo, si eres el hijo de Dios, tírate hacia abajo, pues escrito está. Fíjate cómo es el enemigo. Ordenará que sus ángeles te protejan y ellos te sostendrán en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. Si fueras hijo de Dios, no estarías enfermo. Si fueras hijo de Dios, no te cansarías. Si fueras hijo de Dios, no entrarías en depresión. Si fueras hijo de Dios, no estuvieras en tristeza. Si fueras hijo de Dios, hermanos, somos humanos y nuestra naturaleza sigue teniendo las mismas reacciones y acciones ante los problemas y las circunstancias. Pero no por tu estado de ánimo quiere decir que Dios no está contigo. Qué maravilla saber que Dios no está con nosotros porque estemos contentos, alegres y en victoria. Dios está con nosotros aun cuando estamos en tristeza, en derrota y en fracaso. Él está ahí. Amén. Somos humanos. No se nos quita. Es que no te deberías de enfermar. Juan capítulo 9, versículo 1 al 3. Dice la palabra de Dios que los discípulos van entrando a una ciudad y está una persona ciega pidiendo limosna y los apóstoles le dicen a Cristo con una altivez, Señor, ¿quién pecó para que éste naciera ciego? ¿Él o sus padres? Qué peligroso es cuando cristianos nos sentimos, hermano, pues yo nunca me he enfermado. Yo creo que soy de los hijos consentidos de Dios, que yo lo que le pide, Él me da. Hermano, yo soy de los chipilones, nunca me enfermo, nunca tengo problemas, nunca me pasa nada. Dios no tiene hijos chipilones, a todos nos ama por igual. No hay consentidos, no hay íntimos, no hay preferidos. Dios nos ama a todos por igual. Juan versículo 9, versículo 3, el Señor Jesucristo dice, este no nació ciego, ni por el pecado de sus padres, ni por el pecado de él, sino que nació ciego para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Hay enfermedades y situaciones que vamos a enfrentar, amados hermanos, porque Dios quiere manifestar su gloria a través de esa situación y de ese sufrimiento. Éxodo capítulo 4, versículo 11 dice lo siguiente el Señor. ¿Quién le puso la boca al hombre? Respondió el Señor. ¿Acaso no soy yo el Señor, quien hace al sordo o al mudo, y quien hace al ciego, o le quita o le da la vista? Hay un montón de ideologías de repente que nos hacen creer y sentir que no somos hijos de Dios porque nos enfermamos, porque estamos en pobreza, porque pasamos por necesidad. Y cuando alguien dice, no deberías de ser así, esa es la artimaña del enemigo. Primera de Timoteo capítulo 5 versículo 23, Pablo le escribe a Timoteo, el pastor de Éfeso, un hombre de fe que Dios está usando poderosamente, y le dice, no sigas bebiendo solo agua, toma también un poco de vino a causa de tu mal de estómago y de tus frecuentes enfermedades. El enemigo siempre, hermanos, va a estar mandando argumentos que tienen que ver con las cosas cotidianas. No deberías tener necesidad, no deberías enfermarte, no deberías, si la palabra nos va diciendo que los hombres y las mujeres que confían en Dios siguen teniendo un cuerpo frágil y enfermo.
Segunda de Reyes, capítulo 13, nos habla acerca del gran profeta Eliseo. El hombre que resucitó muertos, que hizo flotar un hacha, que multiplicó panes, que dividió el río Jordán. Un hombre poderoso en obras y la voz de Dios. ¿Y saben qué dice Segunda de Reyes 13? Dice la palabra de Dios: y cuando Eliseo murió de la enfermedad que murió. Nuestro cuerpo es frágil y se enferma y se debilita. Y no por eso quiere decir que Dios no está con nosotros. Él está contigo, aún en la situación más difícil. Pero el enemigo es tan astuto para tratar de decirnos: si Dios estuviera contigo, no te hubieras enfermado. Si Dios te amara y si fuera su hijo, no estuviera pasando esto. Tenemos que conocer las artimañas del enemigo. ¿Alguien está aquí esta tarde? La cuarta mentira que encontramos en lo que el enemigo hace. Y si nosotros empezamos a caer en el juego del enemigo, el enemigo siempre llegará a esta. Mateo capítulo 4, versículo 8 al 9, le dice el enemigo al Señor Jesús. De nuevo el diablo lo llevó, Mateo capítulo 4, versículo 8, de nuevo el diablo lo llevó a una montaña muy alta y allí le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Escucha lo que le dice el diablo: todo esto te daré si te postras y me adoras. La estrategia del enemigo es esta: Dios no te ama, Dios no te provee, Dios no está contigo, Dios te ha abandonado, Dios no te quiere deleitar en la vida, Dios no te quiere bendecir, pero hay alguien que sí te ama. Pero hay alguien que te puede dar lo que Dios no te da, pero hay alguien que te puede dar todo lo que Dios no quiere que tú tengas. Y ese, dice el diablo, soy yo. Y si empezamos a escuchar lo que el enemigo dice, vamos a ser presa tan fácil, hermanos, para caer en las garras de él. Y entonces vamos a caminar y a correr tras el diablo y abandonar a Dios. ¿Sí están en esto? ¿Qué fue lo que le dijo el Señor a Satanás? Mateo capítulo 4, versículo 10 dice: vete, Satanás, dijo Jesús, porque escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. El enemigo siempre está tocando la puerta de aquellos que ignoran a Dios y les está diciendo: ¿sabes qué? Todo lo que Dios no te quiere dar, yo puedo dártelo. No necesitas a Dios, me necesitas a mí. El enemigo es tan astuto que todavía sigue susurrando en los oídos de aquellos que tienen su comunión con Dios, tratando de desviar su mirada y haciéndole creer que Dios no los ama, que Dios no está con ellos y que Dios los ha abandonado. Jesús habla con una determinación y dice, la palabra dice: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Mi vida es para Dios. ¿Dónde nos ataca el diablo? Ahora quisiera que viera esto. Si tú estás esperando que el diablo se te aparezca un día a las 12 de la noche en alguna encrucijada, o cuando apagas la luz, todo de rojo, con cuernos y una pata de gallo y otra de chivo y una cola larga, y que te diga: aquí estoy, vengo por ti, nunca va a suceder. El diablo es muy astuto. Y vuelvo a lo mismo. Él quiso caer desde el cielo porque quería ser como Dios. Se trajo a la tercera parte de los ángeles, engañó a Adán y a Eva. Quiso, hermanos, en esa arrogancia, hacer caer a Jesús, el Hijo de Dios. ¿Usted cree que las artimañas de Él son fáciles de vencer con nuestra fuerza? Está muy equivocado. Pero la batalla del enemigo, el campo de batalla, es nuestra mente. Si no lo ha captado hasta hoy, Él está poniendo argumentos en nuestra mente. Así que el consejo que le quiero dar, el primer consejo que le quiero dar en esta mañana es este: usted debe de filtrar
todo pensamiento que tenga. Porque ahí es el campo de batalla. Segunda de Corintios capítulo 10 versículo 5 dice Pablo: destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Todo argumento que el enemigo quiera poner lo destruimos y lo llevamos cautivo. Dice Pablo, llevamos cautivo todo pensamiento para que obedezca ¿a quién? A Cristo. No eres perfecto ni perfecta, ni eres el mejor o la mejor en tu casa. Todo pensamiento que tengas lo debes de llevar y filtrar a Cristo. Quiero darle algunas características de todo ataque de Satanás que al menos les pueda ayudar y abrir sus ojos para saber este pensamiento es del diablo, no viene de Dios definitivamente. Todo ataque de Satanás hace esto. Cuando en mi mente me hace dudar de Dios. Todo ataque de Satanás me hace dudar de Dios. Todo pensamiento que llega a tu vida y empiezas a pensar, ¿realmente Dios está aquí conmigo? Ese pensamiento lo tienes que cortar inmediatamente y llevarlo cautivo a Cristo. Porque si le doy cabida a ese pensamiento, entonces yo creo que Dios ya no está conmigo. Dios ya me abandonó. Dios nunca me amó. Y empiezas a sacar un montón de conclusiones, pero todo empezó en un pensamiento. Lleva ese pensamiento a Cristo. Número 2, todo ataque de Satanás tiene esta característica: te roba la paz. Si te está robando la paz, ese pensamiento no viene de Dios. Porque todo pensamiento que viene de Dios nos da una paz verdadera que sobrepasa todo entendimiento. Así que si tú estás en la noche dando vueltas y no puedes dormir, definitivamente le estás dando un lugar al enemigo en tu pensamiento porque te robó la paz. No le perteneces a él, pero te está robando la paz, le estás dando cabida a un pensamiento que viene del enemigo. Tienes que atacar ese pensamiento. Número 3. Todo ataque de Satanás me hace sentir abandonado. Abandonado por Dios y abandonado por mis hermanos. Si realmente te amaran tus hermanos, te hablarían por teléfono. Si realmente te amaran tus hermanos, te hubieran mandado un mensaje. Si realmente te amaran tus hermanos, te hubieran hecho una transferencia. Si realmente te amaran, ya ves, nadie te ama. Si realmente Dios te amara, hubiera aparecido milagrosamente algo. Si realmente te amaran, el Dios hubiera hecho este milagro. Si realmente todo argumento que me hace sentir abandonado no viene de Dios. El diablo susurra cuando tú estás ahí en ese momento, diciéndote, nadie te quiere, nadie te comprende, tan bueno que tú eres, tanto que tú haces, tanto que tú... Ese pensamiento no viene de Dios. Levántate y dile, yo no soy víctima, soy hijo de Dios. Tienes que tomar el lugar que el Señor te ha dado. Eres amado, eres preciado, eres preciada, eres valiosa. Él te ama. Esa es la lucha de la fe. Lo siguiente, todo ataque de Satanás me hace creer que Dios no me ama. Y todo ataque de Satanás me va a llevar a minimizar el pecado. Pues si Dios no me escucha, Dios no me provee, Dios no me ama, todos me han abandonado, me voy a ir al pecado mejor. Ahí ya ganó el diablo. Yo creo que un argumento sería que si con Dios te está yendo tan mal, ahora imagínate en el mundo y con el diablo cómo te va a ir. Porque el diablo no te puede ofrecer nada bueno. Él vino a destruir. Dios no te ha abandonado. Dios está contigo. Aunque el momento sea muy oscuro, Dios está contigo. Jesucristo dijo, he aquí yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y vale más creerle a Jesús que al enemigo. Él está ahí. ¿Cómo lo vencemos? Porque la Biblia nos dice cómo podemos vencer al diablo. Vaya conmigo a Santiago capítulo 4 versículo 7. ¿Alguien está aquí esta mañana, hermanos? Santiago capítulo 4 versículo 7 dice, así que sométanse a Dios, resistan al diablo. ¿Y sabes qué va a hacer el diablo? Él huirá de ustedes.
Ni siquiera tengo que expulsarlo, correrlo. En los años que el Señor nos ha permitido ser pastor, es fácil a veces, hermanos, caer y conocer las supersticiones que muchas veces tenemos. Hermano, venga a mi casa y únjala, por favor, para que se vayan los malos espíritus. Hermano, unja mi carro para que el diablo nunca lo toque. Hermano, unja, como si hubiera un poder especial en los pastores y en el aceite. Hermanos, nada externo, nada físico puede atacar lo que no se ve. Pero la obediencia a Dios hace que el diablo huya de tu vida. Santiago 4:7 es lo que dice. Sométanse a Dios. Es decir, someterte a Dios es obedecer la palabra. Como dice la palabra en 1 de Tesalonicenses, orar en todo tiempo y ser fiel a Dios en todos tus recursos o con todos tus recursos. El enemigo no puede tocar, no tiene lugar, no hace nada cuando nos sometemos a Dios. Resiste al diablo, es decir, huye de la tentación. No eres más fuerte que el diablo, escuche bien. Si tú te metes en el jardín del enemigo, vas a disfrutar o vas a cosechar el fruto del pecado. Huye de ahí. Y ahí en tu lugar, evalúa todo pensamiento. Esto es resistir al diablo. Hermanos, el diablo es tan astuto como puede dividir familias, iglesias, personas. ¿Ya viste? La hermana te estaba viendo muy rara. Y no es el primer domingo. Ya estamos. Es cierto. Llegas el domingo y no saludas al hermano o a la hermana. ¿Por qué no lo saludas? Porque como que tiene algo. ¿Te ha dicho algo? No, yo lo he notado. Si es tu pensamiento, tienes que vencer ese pensamiento. Hermanos, el enemigo no va a usar estas cosas tan espectaculares. Va a sembrar argumentos y pensamientos, y cada pensamiento lo tengo que filtrar en la voluntad de Cristo. Todo lo que piensas, tienes que estarlo filtrando y evaluando. ¿Será verdad? ¿Será mentira? ¿Será la misma? Necesitamos conocer y entender eso. La palabra de Dios dice: sométete a Dios. Deja de mirar al diablo en todas partes y sométete a Dios. Resiste al enemigo y él va a huir. Haz lo que tengas que hacer. Busca a Dios, no al enemigo. Él va a llegar y las artimañas ahí están. Termino, deme 5 minutos en este ejemplo práctico. Vaya conmigo a Filipenses capítulo 4, versículo 12 al 13. El apóstol Pablo está en una cárcel. De hecho, está en el calabozo más profundo de esa cárcel. Está encadenado. Sus amigos ya no lo visitan. Toda la gente que oraba por él y que estaba en su equipo lo han dejado solo. Él se siente y cree y mira que nadie ha estado con él cuando va y se defiende ante las autoridades. Pablo dice: porque todos me han abandonado, ya solamente estoy yo. Pero Pablo dice lo siguiente. Les está escribiendo a los filipenses y les dice: confíen en el Señor, alégrense en el Señor, regocíjense en el Señor. ¿Cómo puede un hombre, estando en la cárcel por causa de Cristo, seguir predicando a Cristo y con cadenas en sus manos, en sus pies, y probablemente sin alimento, seguir diciendo: Dios está conmigo y Él me sostiene? Porque aprendió a resistir al diablo. Empezó a filtrar sus pensamientos. Ahora escuchen, porque probablemente el diablo es tan astuto que probablemente usted esté pensando: ay, hermano, es que yo ya debería de conocer esto, pero me sigo entrando en estados donde creo que Dios me abandonó y soy tan débil. Escuche, para vencer al diablo se tiene que aprender, no es inmediato, es un proceso en el cual vamos creciendo. Tu vida cristiana va de aumento en aumento, no está terminada, está siendo terminada. Pablo dice: sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. Porque la vida del cristiano a veces va a haber pobreza y a veces va a haber abundancia. Como tanto en la vida del no cristiano.
Escucha lo que dice el apóstol Pablo. He aprendido, subraye muy bien esto, por favor, y enciérralo en un círculo. Pablo no dice siempre he sido así. Pablo dice he aprendido. Porque el conocimiento y la sabiduría se van adquiriendo conforme nos vamos relacionando con Cristo. No viene en el paquete de la salvación instantáneamente. Tenemos que irlo adquiriendo. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado, dice el apóstol Pablo, como también a pasar hambre, como a tener de sobra y también a sufrir escasez. Y viene el versículo más conocido por los cristianos, pero a veces el más ignorado. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo aprendió a vivir contento con lo que Dios le daba en ese mismo momento. Y esto, hermanos, deshace todo argumento del diablo. El contentamiento es entender lo que Pablo está entendiendo. Número uno, esta es la voluntad de Dios. Esto que estoy viviendo en este momento es la voluntad de Dios. Si no fuera la voluntad de Dios, no estuviera aquí. Ahora, esto que estoy viviendo, si estoy pasando por una tribulación porque fue una mala decisión que tomé, puedo aprender y no volver a caer en este error. Ahora, si es por un pecado que estoy en esta situación que no debería de estar, tengo la convicción que Dios me ha perdonado y me sacará adelante porque Él me ama. El contentamiento esto es la voluntad de Dios. Número 2, esto es una situación temporal. La abundancia, anote bien, es una situación temporal. Es una situación que Dios está poniendo en mi vida para que pueda bendecir a Dios y bendecir a otros con fidelidad. Pero la escasez también es una situación temporal. Es una oportunidad que Dios me está dando para que confíe en Él y para que otros hermanos puedan bendecirme y ellos sean bendecidos a través de eso. Todo lo que tú estás viviendo es temporal. Y lo más importante, lo que dice Pablo en el versículo 13 es, no importa cómo sea la situación, Cristo está conmigo. Y si Él está conmigo, no importa lo que viva, no importa lo que pase, siempre habrá una victoria y una bendición esperándome. El enemigo quiere que olvides que Cristo está contigo. Pero esta mañana el Señor te recuerda, Él está contigo todos los días de tu vida. Y Pablo dice, sea abundancia, sea escasez, sea comida de sobra o sea en hambre, todo lo podemos en Cristo que me fortalece. No es tu fuerza, es la fuerza de Él. Y confiando en Él, el enemigo va a tener que huir. Pero filtra tus pensamientos, huye de la tentación y comprométete a obedecer a Dios por sobre todas las cosas. Amén. Así como está, oramos. Amado Señor, te damos gracias por tu palabra en esta hora. Y te pedimos, Señor, que cada día nos recuerdes y podamos, Señor, ser sensibles a tu voz y afianzarnos, Señor, en los mandatos que nos das y vivir sin temor y sin miedo, sabiendo que tú tienes el control en todas las cosas y que estás con nosotros en medio de cualquier situación y circunstancia. Te damos gracias por los tiempos de escasez, te damos gracias por los tiempos de abundancia, te damos gracias por los momentos felices y agradables que podemos compartir y también, Señor, te pedimos que nos ayudes y fortalezcas en esos momentos de tristeza y de angustia. Padre, que vivamos contentos con lo que tenemos hasta este momento, sin dejar de soñar y confiar que tú nos puedes bendecir más abundantemente de lo que soñamos. Pero que seas tú, Señor, el centro de nuestra vida y que confiemos que tus mandamientos no nos están prohibiendo el deleite, sino nos están librando del mal, Señor. Que podamos ser hombres y mujeres que te adoren y que cotidianamente dependamos de ti, clamando aún por lo más básico, que nos sostengas y que te obedezcamos en todo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.